Cuando entendemos esto, nuestros enemigos pierden su fuerza. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Un joven pastor contra un gigante guerrero, una batalla que cambió el destino de un pueblo. Pero esta historia es mucho más que fuerza física. Es una lección eterna de fe, coraje y confianza en Dios. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás la historia de David y Goliat. Más que una batalla, una lección de fe y valentía. Prepárate para inspirarte y renovar tu valor para cualquier desafío. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En el valle de Ela, donde los ecos de guerra estremecían el corazón del pueblo de Israel, se alzaba un enemigo imponente que parecía invencible. Su nombre era Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de bronce y con una lanza tan pesada que solo un guerrero experimentado podría alzarla. Durante 40 días, Goliat se burlaba del ejército de Israel, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. Nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl, que en otro tiempo había sido valiente, se animaba a aceptar el reto. El temor se había apoderado de los corazones de los soldados, paralizando su fe y su valor. Pero mientras los grandes hombres de guerra se acobardaban, Dios estaba preparando a un joven en lo secreto. David, el menor de 8 hermanos, era un pastor que cuidaba ovejas en los campos de Belén. Nadie lo consideraba un guerrero. Ni siquiera su propio padre lo llamó, cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Mientras el mundo se fija en la apariencia, Dios escoge los corazones dispuestos. Un día, el padre de David lo envió al campamento de batalla para llevar alimentos a sus hermanos. David no fue buscando fama ni gloria, solo obedecía. Pero cuando escuchó la voz del gigante burlándose del Dios de Israel, algo se encendió dentro de él. No fue orgullo ni arrogancia, fue celo por el nombre del Señor. Mientras todos huían, David preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Sus palabras incomodaron a muchos. Incluso su hermano mayor, Eliab, lo menospreció, diciéndole que solo había ido para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Sabía quién era, no por lo que decían los hombres, sino por lo que Dios había hecho en él. Contó cómo Dios lo había librado del oso y del león cuando defendía a sus ovejas. El mismo Dios que me libró de esas bestias, dijo David, me librará de este filisteo. Saúl, al no tener otra opción, aceptó dejar que David enfrentara al gigante. Le ofreció su armadura, pero David no estaba entrenado en lo humano. Él confiaba en lo celestial. Se quitó la armadura, tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo, y con su honda en mano, se dirigió al campo de batalla. El contraste era grotesco, un joven sin armadura, frente a un gigante blindado desde la cabeza hasta los pies. Goliat lo vio y se rió. Lo menospreció. «Soy un perro para que vengas a mí con palos», gritó con desprecio. Pero David no se dejó amedrentar. Su mirada estaba fija, no en el gigante, sino en el Dios que lo respaldaba. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Entonces, sin titubear, corrió hacia Goliat. Mientras el filisteo avanzaba pesadamente, confiado en su tamaño, David colocó una piedra en su honda, la giró con precisión divina y la lanzó. La piedra voló como guiada por la mano de Dios, golpeando al gigante en la frente con tal fuerza
que cayó al suelo. El rugido de su armadura al caer fue como un trueno que estremeció a ambos ejércitos. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y con ella le cortó la cabeza. No había dudas, el gigante había caído. El pueblo de Israel, que momentos antes temblaba de miedo, ahora gritaba de victoria, y los filisteos, que se burlaban, huyeron aterrados. El Dios de Israel había mostrado una vez más que no se necesita fuerza ni número cuando se tiene fe y obediencia. David no solo venció un gigante, cambió el destino de una nación. Su acto de valentía encendió la esperanza, avivó la fe dormida y demostró que cuando Dios escoge a alguien, no importa si el mundo lo subestima, porque Dios no necesita guerreros grandes, sino corazones dispuestos. Mientras los ecos de la victoria aún resonaban en el valle, los ojos de Israel comenzaron a mirar diferente al joven David. Ya no era solo el pastor de Belén, sino el instrumento elegido por Dios para humillar al orgullo de los filisteos. Pero lo que muchos no sabían era que esta victoria no era un golpe de suerte, sino el resultado de años de comunión silenciosa con Dios, de noches solitarias bajo las estrellas, de canciones al Altísimo compuestas entre ovejas y colinas. Era allí, en la intimidad del campo, donde David había aprendido a escuchar la voz del cielo. Cada piedra que David recogió del arroyo no era simplemente munición, sino símbolo de su confianza. 5 piedras, aunque solo necesitó una, porque cuando Dios está contigo, no necesitas una segunda oportunidad. Solo fe, obediencia y una mano dispuesta. David entendía que la batalla no era suya, era del Señor, y esa certeza hizo que no temblara, que no dudara, que no retrocediera ni un paso frente al coloso que tenía delante. Y mientras Israel celebraba, en el cielo había júbilo, no por la caída del gigante, sino porque un corazón conforme al de Dios se había levantado. Un joven sin miedo a los imposibles, alguien que honraba el nombre de Dios por encima de su vida. David no solo venció a Goliat con una piedra, sino con una fe que rompía todo límite humano. Esa fue la verdadera arma que lo convirtió en leyenda, mucho antes de que fuera rey. El impacto de su victoria trascendió generaciones. Cada vez que alguien se enfrenta a un gigante en su vida, recuerda a David. Cada vez que un imposible se levanta, la historia resuena. Si Dios pudo usar a un pastor para derribar a un campeón de guerra, también puede usarte a ti. Porque la historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es una profecía viva que inspira a los que deciden creer. Y es que todos enfrentamos gigantes. Algunos tienen forma de enfermedad, otros de pobreza, ansiedad, traición o miedo. Se alzan cada mañana y nos desafían, burlándose de nuestra fe, intentando convencernos de que no podremos vencerlos. Pero la historia de David nos grita que con Dios, lo débil vence a lo fuerte, y lo pequeño derrota a lo inmenso. Porque cuando tu confianza está en el cielo, la tierra no puede detenerte. David no necesitó armadura prestada ni espadas humanas, solo necesitó recordar quién era su Dios. Y hoy, esa misma promesa sigue vigente. No importa cuán grande sea el problema, ni cuántos se burlen de ti. Si vas en el nombre del Señor, tu victoria no es solo posible, es inevitable, porque no se trata de lo que tienes, sino de a quién tienes contigo. El momento en que David se negó a usar la armadura de Saúl fue clave. Nos recuerda que no necesitamos copiar el estilo de otros para ser efectivos. Dios te usará con lo que ya puso en tus manos. Él no te llamará a vencer gigantes con herramientas que no conoces, sino con los talentos, dones y experiencias que ya te dio. Tus cicatrices, tus pruebas, tu proceso, todo eso es parte de tu preparación. Esa batalla también enseñó al pueblo de Israel que la fe de uno solo puede avivar el valor de muchos. Antes del combate, había silencio, miedo y derrota. Después de la victoria, hubo avance, unidad y adoración. Así también, cuando tú decides enfrentar tus gigantes con fe, tu testimonio encenderá la esperanza en otros que estaban al borde del abandono. Tu victoria no será solo tuya, será luz para muchos.
y así el nombre de David comenzó a ser conocido. Pero lo más hermoso no fue su fama, sino que siguió siendo fiel en lo oculto. No se convirtió en rey de inmediato, volvió a servir, a tocar el arpa para Saúl, a esperar el tiempo perfecto de Dios. Porque los verdaderos valientes no solo vencen gigantes, también saben esperar con humildad cuando aún no llega su corona. Y esa, quizás, es la mayor lección de esta historia, que los gigantes se vencen con fe, sí, pero que el verdadero campeón es quien permanece fiel después de la victoria. David fue grande no solo por lo que venció, sino por cómo siguió caminando con Dios, incluso cuando el camino se hizo más difícil. A medida que el eco de la victoria se asentaba en la memoria colectiva de Israel, muchos comenzaron a preguntarse qué era lo que hacía diferente a David. No era su fuerza física, ni su experiencia militar, ni siquiera su posición social. Lo que lo separaba del resto era su íntima relación con Dios, su capacidad de ver la realidad, no con ojos humanos, sino con los ojos del Espíritu. Donde otros veían una amenaza insuperable, él veía una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Y esa es precisamente la invitación para nosotros hoy. Ver nuestras batallas con ojos de fe. En un mundo lleno de desafíos gigantescos, de sistemas injustos, de guerras invisibles en el alma, Dios sigue buscando a personas con el corazón dispuesto. Personas que, como David, no corren del conflicto, sino que se levantan sabiendo que no están solos. Porque no se trata de pelear por pelear, sino de pararse en la brecha en el nombre del Señor. David no se enorgulleció de su victoria, porque entendía que la gloria no era suya. Él sabía que había sido Dios quien guió la piedra, quien fortaleció su brazo, quien puso palabras de fe en su boca. Esa conciencia de dependencia absoluta fue lo que lo mantuvo firme y humilde, incluso cuando el pueblo comenzó a corear su nombre más que el del rey Saúl. Fue esa humildad la que lo preservó del orgullo que destruye a tantos después de la fama. Y es que las verdaderas batallas no terminan con la caída del gigante visible. A veces, la lucha más difícil comienza después, cuando el corazón es probado con la fama, el reconocimiento y el poder. David nos enseña que el verdadero vencedor no es quien conquista enemigos, sino quien se deja conquistar por Dios, quien sigue siendo obediente cuando todos lo aplauden y quien no pierde su identidad en medio del éxito. Incluso después de vencer a Goliat, David tuvo que esperar. No fue coronado rey de inmediato. Volvió a la vida sencilla, volvió a servir al rey Saúl, a tocar el arpa para calmarlo. Este regreso al anonimato después de una gran victoria es una lección poderosa. Nos muestra que los planes de Dios no se apresuran y que la preparación continúa incluso después de nuestras victorias más gloriosas. La espera también es parte de la guerra espiritual. En esta etapa, David aprendió otra lección fundamental, que no todas las batallas se ganan con piedras, algunas se ganan con paciencia, con silencio, con integridad. Cuando fue perseguido por Saúl, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que no debía adelantarse a los tiempos de Dios. Aunque tenía la fuerza y el apoyo, eligió el camino del respeto, de la honra, del temor a Dios. Así, vemos que David no solo fue un guerrero de campo de batalla, sino un guerrero del corazón. Alguien que peleó para no corromperse, que eligió el perdón cuando pudo tomar venganza, que esperó ser levantado por Dios y no por sus propias manos. Y eso es lo que lo hizo grande a los ojos del cielo. No solo su fuerza, sino su carácter. No solo su fe, sino su obediencia. No solo su valentía, sino su rendición al propósito divino. Esa historia sigue hablándonos hoy. Cada uno de nosotros tiene gigantes que deben caer, pero también tiene un proceso que debe abrazar. Y así como David necesitó tiempo para pasar de pastor a rey, nosotros también necesitamos permitir que Dios nos forme antes de que nos exponga. Porque no basta con vencer al gigante. También hay que estar listos para gobernar con sabiduría después de la victoria.
David nos recuerda que Dios no busca a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más influyentes. Él busca corazones dispuestos. Gente común con fe extraordinaria. Personas que se atrevan a decir sí cuando todos se esconden. Que levanten su voz en medio del miedo colectivo. Que crean cuando nadie más cree. Porque a través de ellos, Dios hace cosas imposibles, impredecibles e imparables. Y si hoy tú sientes que eres como David, escondido, no tomado en cuenta, olvidado en el campo, no te preocupes. El mismo Dios que vio a David entre las ovejas, te ve a ti en lo secreto. Y cuando llegue tu momento, ninguna muralla podrá detenerte, ningún gigante podrá intimidarte, y ninguna palabra del enemigo podrá silenciarte. Porque lo que Dios comienza, lo termina. Y contigo también tiene una historia gloriosa que escribir. Pero hay algo aún más profundo que nos enseña este relato. El enfrentamiento entre David y Goliat no solo fue un evento militar, sino una representación espiritual de cómo Dios actúa a través de lo improbable. El escenario estaba armado para que todos esperaran la derrota de Israel, y sin embargo, Dios eligió ese mismo momento para demostrar que su poder no se limita a las probabilidades humanas. Es en lo imposible donde Él se glorifica más, donde su mano se manifiesta con mayor fuerza. Cada vez que recordamos la escena del valle, con un muchacho enfrentando a un coloso blindado, deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son los gigantes que hoy desafían nuestra fe? ¿Qué voces se levantan cada día para insultar nuestras convicciones, para burlarse de nuestras oraciones, para menospreciar nuestra confianza en Dios? En tiempos donde la fe es constantemente cuestionada, la historia de David vuelve a levantarse como un grito de esperanza y resistencia. Y es que muchas veces el gigante más grande no está afuera, sino dentro. El temor, la duda, la ansiedad, la culpa, todos esos enemigos invisibles que nos paralizan. Pero así como David corrió hacia Goliat, así también debemos aprender a correr hacia nuestras batallas, no con arrogancia, sino con convicción, confiando en que no estamos solos y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro detalle que no debe pasarnos desapercibido es que David no usó las armas de Saúl. Rechazó la armadura del rey porque no le correspondía. ¿Cuántas veces tratamos de luchar con herramientas ajenas, tratando de imitar el estilo, la estrategia o el camino de otros? David nos recuerda que la verdadera victoria llega cuando somos fieles a quienes Dios nos llamó a ser, cuando peleamos con lo que Él nos ha dado, no con lo que el mundo considera adecuado. El arma de David era una honda, algo simple, casi infantil a los ojos de un soldado. Pero esa honda en manos de alguien lleno del Espíritu de Dios fue más poderosa que una espada gigante. Aquí entendemos que lo sencillo en las manos correctas, guiado por el propósito correcto, puede derribar fortalezas enormes. No subestimes lo que Dios ha puesto en tus manos, por pequeño que parezca. Y cuando la piedra voló y el gigante cayó, hubo un silencio impactante. Todo Israel y todo el ejército filisteo quedó atónito. A veces, una sola victoria guiada por Dios es suficiente para transformar el curso de toda una historia. Así como ese momento cambió el destino de David, también puede haber una victoria en tu vida que marque un antes y un después. Una oración contestada, una puerta que se abre, una batalla que se gana. Y todo cambia. Pero no podemos olvidar que David no terminó su camino ahí. Ese fue solo el principio. Las verdaderas pruebas vinieron después. La persecución, el rechazo, las traiciones. La unción lo llevó al campo de batalla, pero fue el desierto lo que lo preparó para el trono. Muchas veces Dios nos da victorias públicas para probarnos en privado. Nos da visibilidad para luego moldear nuestro carácter en la oscuridad. Y en ese proceso es fácil caer en el desánimo. ¿Cómo es posible que después de vencer a Goliat, David tuviera que huir por años? Porque Dios no solo nos llama a vencer, también nos llama a resistir, a esperar, a madurar. El que quiera vivir como un instrumento de Dios debe estar dispuesto a pasar por temporadas
donde todo parece estar en su contra, pero donde Dios sigue obrando en lo invisible. Lo maravilloso es que cada paso de David estaba dentro del plan divino, desde el campo de las ovejas, pasando por el valle de Ela, hasta los años de escondite en cuevas. Todo formaba parte de la formación de un rey conforme al corazón de Dios. Lo mismo pasa contigo. No hay paso perdido, no hay lágrima que no cuente, no hay desvío que escape del control de Dios cuando tu corazón está alineado con el suyo. Y así, cuando llegue el momento, cuando las promesas se cumplan y el tiempo de la espera termine, sabrás que cada gigante, cada desierto y cada silencio te prepararon para lo que viene. Porque lo que Dios comenzó contigo es grande, es eterno y es glorioso. Y como con David, Él lo hará a su manera, a su tiempo y con su poder. Solo mantente firme, como aquel joven pastor que un día creyó que con Dios todo era posible. David no solo venció a Goliat con una piedra, venció una cultura del miedo. Durante 40 días, el ejército de Israel escuchó los gritos del gigante y se paralizó. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Pero David cambió la atmósfera con una sola decisión: confiar en Dios por encima de lo que veía y oía. Esa es la diferencia entre los que viven por fe y los que viven por vista. No se trata de negar la realidad, sino de elevar la confianza en una realidad superior, la promesa de Dios. Este relato nos confronta con una pregunta directa. ¿Estamos viviendo como el ejército de Israel, agazapados detrás de nuestras inseguridades, o como David, con el corazón decidido a confiar? A veces, lo que se necesita no es más preparación, más recursos o más tiempo. A veces, lo que se necesita es dar un paso al frente con fe, aun cuando todo a tu alrededor grite que vas a perder. Porque lo que te respalda no es tu fuerza, sino el Dios que pelea tus batallas. El momento en que David se arrodilla en el arroyo para recoger 5 piedras es simbólicamente poderoso. No solo se preparaba físicamente, también se estaba alineando espiritualmente. La calma antes del combate no era cobardía, sino conexión con lo alto. ¿Cuántas veces deberíamos detenernos, inclinarnos, buscar nuestras piedras, nuestras herramientas, nuestra palabra, nuestra oración, antes de enfrentar nuestros propios Goliats? Y no olvidemos la actitud de David durante todo este proceso. Él no dudó, no retrocedió, no buscó validación humana. Su seguridad estaba en Dios. No en la aprobación de sus hermanos, que lo despreciaron, no en el consejo del rey, que lo consideró inexperto, ni siquiera en la experiencia de los soldados que habían estado en guerra mucho más tiempo. David sabía algo que muchos olvidan: cuando Dios te llama, nadie necesita estar de acuerdo. Él abrirá camino donde no lo hay. El eco del grito de guerra de David aún resuena cuando declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa no fue solo una declaración de valentía, fue una proclamación espiritual, una demostración de que la verdadera autoridad no está en las armas, sino en el nombre que está por encima de todo nombre. Cuando entendemos esto, nuestros enemigos pierden su fuerza, porque el nombre del Señor es torre fuerte. Incluso la forma en que terminó la batalla nos enseña algo profundo. David corrió, tomó la espada del enemigo y con ella le cortó la cabeza. ¡Qué imagen tan poderosa! Lo que el enemigo usó para infundir terror fue lo que Dios usó para demostrar su victoria. Eso pasa en nuestras vidas. Las mismas circunstancias que el enemigo planeó para destruirnos, Dios las transforma en instrumentos de su gloria. Lo que fue diseñado para herirte será usado para testificar. Y a partir de ese día, David ya no volvió a ser el mismo. Las personas comenzaron a verlo diferente. El joven pastor se convirtió en un referente de valor, en un símbolo de esperanza para todo Israel. Pero más allá de la fama o la admiración, David se volvió más consciente de su propósito. Comprendió que su vida no era casualidad,
que Dios lo había llamado para algo grande. Ese mismo llamado está sobre ti. No estás aquí por accidente. Hay batallas que solo tú puedes pelear. No necesitas tener todas las respuestas, ni sentirte fuerte todo el tiempo. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. David no era el más preparado, ni el más grande, ni el más fuerte, pero tenía un corazón conforme al de Dios, y eso fue suficiente. No importa si has sido subestimado, olvidado o ignorado. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Y si Él te respalda, no hay gigante que pueda resistir. También es importante entender que la victoria sobre Goliat fue solo una parte del entrenamiento. Dios usó esa batalla para preparar a David para otras mucho más complejas. Del mismo modo, cuando enfrentamos y vencemos nuestros gigantes, debemos saber que estamos siendo formados, que el proceso aún no termina. Dios está edificando en ti un carácter inquebrantable, una fe que no se doblega, una pasión que no se apaga, y cada batalla ganada es una señal para los demás. Así como Israel recobró su valentía al ver caer a Goliat, muchas personas volverán a creer cuando vean tu testimonio, cuando vean cómo Dios te levantó, cómo te sostuvo en el fuego, cómo te dio la victoria cuando todo estaba en tu contra. Tu historia será un faro de fe, porque lo que hiciste con Dios a tu lado no solo te cambió a ti, también cambiará a quienes te rodean. La historia de David no termina con una piedra lanzada, sino que se extiende como una lección eterna sobre liderazgo, identidad y obediencia. Cuando el pueblo vio caer al gigante, también cayó una mentalidad de derrota que los había paralizado durante días. Y eso es lo que ocurre cuando alguien se atreve a vivir con fe. Rompe cadenas no solo en su vida, sino también en la vida de los que lo rodean. David se convirtió en una señal visible de que Dios todavía actúa, todavía defiende, y todavía levanta a los humildes para confundir a los poderosos. Este acto de valentía también nos revela que Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. David no fue elegido por su experiencia militar, ni por su linaje, ni por su edad. Fue elegido porque su corazón latía al ritmo del cielo. Cuando confiamos en que Dios nos ha llamado, dejamos de buscar validación humana y nos enfocamos en vivir para agradarle a Él. Esa es la verdadera victoria, caminar en obediencia sin importar cuántos gigantes se levanten. Y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Cuáles son nuestros Goliaths hoy? Tal vez no tienen armadura de bronce ni espadas afiladas, pero pueden tomar forma en una enfermedad, una crisis financiera, una pérdida emocional o una batalla mental. Lo importante no es el tamaño del enemigo, sino el tamaño de la fe que levantamos en medio de la batalla. Cada vez que escoges creer, estás lanzando una piedra contra aquello que intenta frenarte. El arroyo donde David recogió las piedras representa ese lugar secreto donde nos encontramos con Dios. No era un lugar de multitudes ni de espectáculo. Era un lugar de preparación, de humildad y de silencio. Y es en esos momentos de intimidad con el Señor donde recogemos lo que necesitamos para enfrentar lo que viene. Por eso, nunca subestimes el valor de tu tiempo a solas con Dios. Allí es donde se forjan los verdaderos vencedores. David también nos enseña que no necesitas imitar las estrategias de otros para triunfar. Saúl le ofreció su armadura, pero él la rechazó, no porque fuera rebelde, sino porque sabía que la victoria no venía del metal, sino de la obediencia. A veces queremos pelear con armas ajenas, con métodos que no nos pertenecen, pero Dios te ha dado una manera única de actuar, de luchar y de avanzar. No pierdas tu autenticidad por querer encajar en moldes que no fueron hechos para ti. El eco del triunfo de David resonó más allá del campo de batalla. Los filisteos huyeron, Israel cobró ánimo y una nueva temporada comenzó para la nación. Así es como Dios transforma una victoria personal en una revolución colectiva. Cuando uno se levanta en fe, otros se atreven a hacer lo mismo.
Por eso tu batalla tiene propósito. No es solo por ti, es por los que vienen detrás, por los que han perdido la esperanza, por los que aún no se atreven a dar el paso. No olvidemos que antes de matar gigantes, David mataba leones y osos en secreto. Esa fidelidad en lo pequeño fue clave para su victoria en lo grande. Muchos quieren saltar directamente a las grandes hazañas sin haber pasado por el desierto del anonimato. Pero Dios honra al que es fiel cuando nadie lo ve. Si estás en una etapa donde todo parece silencioso, recuerda que esos son los días de entrenamiento. No los desperdicies, porque muy pronto vendrá tu Goliat y necesitarás todo lo que aprendiste en secreto. La valentía de David fue contagiosa. Cuando alguien se mueve por fe, otros despiertan. Cuando alguien se atreve a creer, otros recuerdan que también tienen un llamado. Ese es el poder de una vida entregada a Dios. Inspira, levanta, sacude y transforma. Por eso, tu obediencia puede ser el detonante de un avivamiento. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una vida dispuesta. Además, lo que parecía una batalla aislada era parte de un plan mayor. Goliat fue solo un capítulo en la historia de David. Lo que Dios tenía para él era mucho más grande. Un trono, un legado, una descendencia de la cual vendría el Mesías. Así es como trabaja Dios. Utiliza batallas pequeñas para abrir puertas eternas. Tu victoria de hoy puede estar conectada con una promesa que bendecirá generaciones. Y finalmente, David nos recuerda que no importa si vienes del campo o del palacio, si has sido olvidado o aclamado. Lo que define tu destino no es tu origen, sino la presencia de Dios en tu vida. Él hace posible lo imposible y levanta a los que se mantienen firmes, aunque todos los demás duden. Si Dios lo hizo con David, también puede hacerlo contigo. La victoria de David no solo cambió el curso de una batalla, sino que marcó un antes y un después en la historia de Israel. Aquello que comenzó como un acto de obediencia individual se transformó en un símbolo nacional de fe inquebrantable. El pueblo dejó de ver al gigante y comenzó a ver al Dios que pelea por ellos. Este cambio de enfoque es crucial en nuestra vida espiritual. Cuando quitamos los ojos del problema y los colocamos en Dios, todo comienza a cambiar. Uno de los detalles más impactantes de este relato es que David no dudó. Mientras todo el ejército retrocedía, él avanzaba. ¿Qué lo hacía diferente? Su seguridad no venía de sí mismo, sino del Dios en quien confiaba plenamente. Así también, muchas veces no necesitamos más fuerza ni más recursos, sino más confianza. Esa confianza radical en que Dios está con nosotros y no permitirá que caigamos en vano. David no insultó a Goliat, ni lo menospreció con arrogancia. Su respuesta fue espiritual, directa y basada en la autoridad divina. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esas palabras no fueron solo retóricas, sino una declaración de guerra espiritual. Hoy también debemos aprender a pelear nuestras batallas con las armas del reino, la fe, la oración, la palabra y el poder del Espíritu Santo. El campo de batalla se convirtió en un altar, y la piedra que David lanzó fue dirigida por una mano invisible. No fue la fuerza de su brazo, sino la dirección del cielo. Así muchas veces actuamos, hablamos o decidimos algo que parece simple, pero termina teniendo un impacto eterno. Porque cuando Dios guía tus pasos, hasta lo pequeño se vuelve poderoso. Esa piedra no solo derribó un cuerpo, sino que derrumbó el orgullo, el miedo y la opresión. Después de la victoria, David no buscó gloria personal. Él no reclamó fama ni honores, simplemente regresó a su lugar. Esta actitud nos recuerda que las victorias espirituales no son para exaltar al hombre, sino para glorificar al Dios que hace posible lo imposible. Cuando aprendemos a darle a Dios el crédito por todo, Él nos sigue usando de maneras que ni imaginamos. Cada vez que alguien menciona a David y Goliat,
Lo hace como ejemplo de cómo lo pequeño puede vencer a lo grande, lo débil a lo fuerte y lo invisible al arrogante. Pero más allá de la metáfora, esta historia nos enseña a vernos como Dios nos ve, capaces, valientes, escogidos, ungidos. Es tiempo de sacudirnos la mentalidad de derrota y abrazar la identidad que el cielo ha declarado sobre nosotros. David no llegó al campo de batalla por casualidad. Fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos. Lo que parecía una tarea doméstica y simple, terminó siendo la puerta a su destino. Así es como actúa Dios. Utiliza lo ordinario para desatar lo extraordinario. Nunca desprecies los pequeños encargos que Dios pone en tus manos. A través de ellos, puede estar abriéndote camino hacia el cumplimiento de su propósito. El eco de esta historia no ha dejado de sonar en siglos. Ha inspirado a millones a levantarse frente a sus gigantes personales, porque todos en algún momento enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Pero esta historia nos recuerda que lo único que necesitamos es fe, disposición y el respaldo de un Dios que jamás ha perdido una batalla. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Incluso después de vencer a Goliat, David tuvo que enfrentar otras luchas. El camino al trono no fue fácil. Fue perseguido, traicionado y probado, pero nunca dejó de confiar. Eso nos enseña que una victoria no significa que el proceso ha terminado, sino que hemos dado un paso más hacia lo que Dios ha planeado. No te desanimes si luego de un triunfo viene una prueba. Dios sigue contigo. Cada piedra que recogemos en el arroyo de la fe tiene un propósito. No sabemos cuándo la usaremos, ni en qué momento llegará el enfrentamiento, pero podemos estar seguros de algo. Si caminamos con Dios, ninguna batalla será en vano. Así como David, tú también estás siendo preparado para algo grande, y cuando ese momento llegue, serás testigo de que Dios no falla. Lo que distingue a los elegidos por Dios no es la ausencia de dificultades, sino la manera en que enfrentan cada una de ellas. David no fue exento del dolor, la soledad o el desprecio, pero cada desafío fue un peldaño hacia su destino. Su historia nos recuerda que la preparación divina muchas veces se esconde en el anonimato. Allí, en el silencio de los campos, mientras cuidaba ovejas, Dios forjaba el corazón de un rey. El gigante de hoy no siempre tiene una espada o una armadura. A veces se presenta como una deuda impagable, una enfermedad incurable, una familia rota o una ansiedad persistente. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si Dios está contigo, no importa cuán grande o amenazante sea el gigante, caerá. Lo que necesita caer no es solo lo externo, sino también el miedo, la inseguridad y la duda que habitan en el corazón. La valentía de David no nació en el campo de batalla, sino en su comunión con Dios. No fue un impulso de última hora, sino el resultado de una relación íntima y constante con su Creador. Esa comunión le dio autoridad, y hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que hablen desde esa misma autoridad espiritual, no desde el ruido del mundo, sino desde el secreto con Dios. Cuando David cortó la cabeza del gigante con la propia espada de Goliat, fue una señal profética. Aquello que fue enviado para destruirte será usado para glorificar a Dios en tu vida. La misma arma del enemigo será el trofeo que testifique de tu victoria. Es una imagen de redención, de cómo Dios convierte los ataques más feroces en testimonios poderosos de su fidelidad. David no fue el más fuerte, ni el más experimentado. Era joven, pastor y aparentemente sin preparación para la guerra, pero el aceite de la unción ya reposaba sobre su cabeza. Eso es lo que realmente hace la diferencia, no lo que los hombres ven, sino lo que Dios ya ha determinado. Muchos tal vez te han subestimado, pero si Dios te ha ungido, es solo cuestión de tiempo para que lo que Él ha hablado se manifieste. El liderazgo de David comenzó con una piedra, pero su reinado se construyó con obediencia. No buscó el poder,
no se impuso a la fuerza, no traicionó a nadie. Esperó el tiempo de Dios, incluso cuando pudo haber tomado el trono por sus propios medios. Este principio es esencial. Lo que se obtiene fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, se pierde. Pero lo que viene de Él, permanece. El eco del campo de Elá no ha dejado de resonar. Cada generación tiene su Goliat, que desafía, humilla y siembra miedo. Pero también cada generación tiene sus Davides, valientes con el corazón conforme al de Dios. Hoy más que nunca necesitamos escuchar ese llamado a levantarnos con valor, a correr hacia el campo de batalla, sabiendo que no vamos solos. Muchos no entendieron a David en su tiempo, ni sus hermanos, ni Saúl, ni siquiera Goliat, todos lo subestimaron, pero Dios lo conocía profundamente. Esto nos recuerda que no necesitamos aprobación humana para cumplir el propósito divino. Cuando el cielo te respalda, no importa quién te critique o quién dude de ti. Lo importante es obedecer y caminar en la dirección que Dios marca. David no solo venció a Goliat, inspiró a todo un pueblo a recuperar la fe. Su acto rompió la parálisis espiritual que había invadido al ejército de Israel. Uno solo que se atreva a creer puede encender un fuego en miles. Tú puedes ser esa chispa. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas una piedra de fe y un corazón dispuesto. El resto lo hace Dios. Finalmente, el nombre de David quedó grabado para siempre como sinónimo de adorador, guerrero y rey. Pero su mayor título fue hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue lo que lo distinguió, lo que lo sostuvo y lo que lo llevó al cumplimiento de su llamado. Y ese mismo llamado está vivo hoy. Dios sigue buscando corazones entregados, dispuestos a enfrentarse a gigantes para glorificar su nombre. Cuando el pueblo de Israel vio caer a Goliat, no solo vieron la caída de un guerrero filisteo, vieron cómo un imposible se volvía posible. Ese momento marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de una nación que, por días, vivió bajo la sombra del miedo. Así también, cuando Dios permite que derrotemos nuestros propios gigantes, otros que nos observan en silencio también son fortalecidos. Nuestra victoria no es solo nuestra, es una señal para quienes nos rodean. El secreto del éxito de David no estaba en su fuerza, sino en su enfoque. Él no puso su mirada en el tamaño del enemigo, sino en la grandeza de su Dios. Mientras todos veían a Goliat como demasiado grande para derrotar, David lo vio como demasiado grande para fallar el golpe. Esa perspectiva hizo toda la diferencia. Nos enseña que lo que determina nuestra victoria no es lo que enfrentamos, sino cómo lo enfrentamos. Otra lección poderosa de esta historia es que el enemigo muchas veces intentará intimidarnos con palabras. Goliat no solo atacaba con armas, sino con amenazas. ¿Y cuántas veces esas amenazas mentales y emocionales paralizan más que cualquier espada? Pero David no se dejó influenciar por los insultos ni por las burlas. Su corazón estaba firme porque conocía a su Dios. Así también debemos aprender a silenciar las voces que nos quieren desanimar. La batalla que David libró en el valle no fue solamente física, fue también espiritual. El nombre de Dios estaba siendo deshonrado por los filisteos, y David no podía quedarse en silencio ante semejante ofensa. Cuando tú te levantas por lo que es justo, por lo que es santo, por lo que honra a Dios, Él mismo te respalda. No peleas solo, y cuando Dios pelea contigo, la victoria es segura, aunque la batalla parezca desigual. Es conmovedor ver cómo David ni siquiera utilizó la armadura de Saúl. Rechazó el método humano para depender únicamente del respaldo divino. Esto es una advertencia. No podemos enfrentar los desafíos espirituales con herramientas carnales. No es la apariencia ni la estrategia humana lo que trae la victoria, sino la obediencia radical a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por pequeño que parezca. La piedra que David usó parecía insignificante, pero cuando es Dios quien guía tu mano, lo pequeño se vuelve letal contra cualquier gigante.
Esto demuestra que no es el recurso que tengas, sino el poder que lo respalda. Esa piedra era parte del plan divino. Nos invita a confiar en que Dios ya nos ha dado lo necesario para salir victoriosos. Solo debemos usarlo con fe. Muchos hoy están esperando sentirse listos para dar un paso de fe. Pero David no esperó más entrenamiento, más experiencia o más aprobación. Él decidió actuar en el momento exacto que se presentó la oportunidad. Esto nos habla de obediencia inmediata. Hay puertas que se abren solo cuando te atreves a correr hacia el campo de batalla. El temor paraliza, pero la fe te impulsa. Detrás del acto de valentía de David había una historia de intimidad con Dios. Cuando nadie lo veía, adoraba. Cuando estaba solo, cantaba salmos. Su fuerza no era visible, pero era real. Y eso lo convirtió en un adorador guerrero, una combinación que el cielo honra. Hoy en día necesitamos esa misma clase de cristianos, personas con rodillas dobladas en oración y manos listas para la acción. Goliat representa muchas veces al sistema del mundo que desafía los principios del reino. Representa al orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia. Y cada vez que alguien como David se levanta, no solo desafía a un hombre, desafía a toda una cultura de incredulidad. Así también nosotros somos llamados a ser contracultura, a representar a Dios en medio de un mundo que ha olvidado el temor del Señor. Finalmente, lo que comenzó como una historia de valentía individual, terminó transformando el rumbo de toda una nación. Y eso es lo que ocurre cuando obedecemos a Dios sin reservas. Lo que parece una pequeña decisión puede tener un impacto eterno. David no solo venció a un gigante, abrió el camino para su destino como rey, y su legado aún resuena. Tú también estás escribiendo un legado, y cada paso de fe que tomas, cada batalla que enfrentas, es parte de esa historia que Dios quiere contar a través de ti. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo inscrito en las páginas de la Biblia. Es una proclamación eterna de que con Dios los imposibles son posibles. No se trata solo de una piedra que cayó al suelo, ni de un gigante que fue derribado. Se trata del poder de la fe que desafía la lógica, del coraje que nace de una relación íntima con Dios, de la obediencia que no espera garantías, sino que se lanza con la seguridad de que Dios ya ha escrito la victoria. Tú y yo vivimos en un mundo lleno de gigantes. Gigantes que se alzan cada día con voces que intimidan, con amenazas que nos paralizan, con sombras que nos hacen dudar de nuestro valor y propósito. Pero esta historia nos recuerda que no estamos solos en el campo de batalla, que no importa lo alto que grite el enemigo, ni cuán pesadas parezcan sus armas. Si Dios está contigo, ningún Goliat puede permanecer de pie. David no fue escogido por su tamaño, ni por su fuerza, ni por su experiencia. Fue escogido por su corazón. Por eso, si hoy te sientes pequeño, débil, inexperto, incomprendido o ignorado, recuerda, así también era David, y aún así, Dios lo eligió para hacer historia. Así como Dios vio el corazón de un pastor y lo ungió como rey, hoy Él ve tu corazón y quiere usarte para derribar gigantes que otros ni siquiera se atreven a enfrentar. No minimices lo que llevas contigo. Tal vez no tengas una espada, ni una armadura, ni una multitud a tu favor. Pero si tienes una fe viva y la presencia de Dios, tienes todo lo que necesitas. El mundo busca poder, pero Dios busca obediencia. El mundo premia la apariencia, pero Dios honra el carácter. Y aquellos que se atreven a decir, yo iré en el nombre del Señor, son los que transforman generaciones. David no fue el héroe por su valentía, sino porque reconoció quién era el verdadero protagonista de la historia, Dios. Él sabía que no peleaba por su propia gloria, sino por la honra del Dios viviente. Hoy también estamos llamados a levantar su nombre en medio de nuestras luchas, a declarar que no nos rendiremos, que no retrocederemos, que no cederemos ante el miedo, porque nuestra confianza está en el Dios que nunca falla.
Y cuando te enfrentes a tus propios Goliaths, recuerda este momento. Recuerda la historia. Recuerda que no es la fuerza lo que gana la batalla, sino el Espíritu de Dios moviéndose a través de un corazón dispuesto. El mismo Dios que estuvo con David está contigo. El mismo poder que derribó al gigante sigue activo hoy. Y Él no te ha traído hasta aquí para que falles, sino para que brilles con su luz en medio de la oscuridad. El gigante caerá, el miedo se desvanecerá, la vergüenza será derrotada, no porque tú seas suficiente, sino porque tu Dios lo es. Y cuando la victoria llegue, no olvides postrarte y darle la gloria, porque la piedra puede haber salido de tu mano, pero fue su poder el que guió su trayectoria. Hoy, tú eres ese David. Estás llamado a romper esquemas, a desafiar gigantes, a vivir por fe. No esperes el momento perfecto ni la aceptación de todos. Atrévete, lánzate, y verás cómo Dios honra cada paso que das con su favor sobrenatural. Así que levanta la cabeza, ajusta tu fe como tu única armadura y corre hacia el campo de batalla, porque el Dios de David, el Dios de los imposibles, también es tu Dios, y con Él la victoria ya está escrita. El gigante caerá y tú lo verás con tus propios ojos. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.